Una nueva edición de Razones de Estado a través de todas las estaciones de Madero FM y también a través de la televisión en esta nueva jornada, iniciando una nueva semana de trabajo y de comentarios a través de todas las estaciones de la Fuerza del Norte. Hoy día ya es lunes 7 de abril del año 2025 y ya estamos prácticamente comenzando esta nueva jornada de comentarios aquí en este espacio Razones de Estado, que ya tiene su 9ª temporada junto con ustedes. Para ello saludamos de inmediato al doctor en comunicaciones y cientista político, don Percival Madero, quien ya está con nosotros. Buenos días, don Percival, bienvenido. Hola Aldo, gusto saludarte, el abrazo cordial y afectuoso para ti y para ustedes, distinguidos auditores y televidentes. En una semana tan cruda como las anteriores, a propósito de la chimuchina interna, y sobre todo con un marco exterior, extremadamente delicado a propósito de estos cambios en los aranceles que ha decretado Donald Trump, que ha significado la caída importante de importantes, también a su vez, valga la redundancia, de importantes bolsas en el mundo. Un tema que obviamente la chimuchina interna no nos deja ver mucho lo que realmente importa, que es eso, pero como también nos dedicamos a la cosa, del análisis de lo que está pasando y cuáles son las pretensiones, cuáles son las posiciones y qué se viene en el mundo político, vamos a lo que nos convoca también, distinguido Aldo. Exactamente, entramos de inmediato en materia y entramos también durante esta jornada de lunes para empezar ya a revisar lo que significa el tema político actual y también el tema económico internacional. A ver, estamos a puerta esta semana de varias cosillas. Ya tenemos a Winter en la palestra, ya orgulloso el hombre del gobierno que tiene, dice él, que le va muy bien, que este gobierno lo ha hecho espectacular. Y ahora con la ministra Jara, que hasta esta hora todavía es ministra, pero yo creo que hoy día se va a reproducir el cambio, finalmente porque fue ya proclamada por el Partido Comunista como su candidata presidencial. Una dirigente que viene de la Universidad de Santiago, donde fue presidente de ese centro de alumnos hace muchos años y que ha hecho un trabajo vistoso después que Boric la colocara a ella como comunista a cargo del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Ahora bien, está en ese mundo, en el mundo del progresismo, el mundo de la izquierda, está Jara, está Winter, está Toá, está Mirosevic, está Mulet, está Meo, y por ahí probablemente entre finalmente Paulina Bodanovich para hacer una representación que necesita el Partido Socialista para pesarse frente a las condiciones internas de su sector en el cual él participa, que participa como socialismo democrático en el gobierno. Ahora, ¿cuánto esto va a influir o cómo se va a dirimir a propósito que hay otras cosillas? La cosilla que tiene que ver con la elección de la Cámara de Diputados, que no sabemos todavía si va a recaer finalmente con la fuerza de derecha, porque ya hay un Alessandri que es de la UDI y a un Castro que es de Renovación Nacional por el lado de la oposición, y por el lado del gobierno ya va una diputada del Frente Amplio que a propósito de todo lo que ha pasado con la Casa de Allende, está en discusión o está en veremos qué es lo que va a pasar finalmente con los respaldos del socialismo, otra vez al Frente Amplio y al Partido Comunista. Obviamente, aquí hay un mar de dudas, porque todavía late fuerte esta especie de constricción interna y luto que lleva el Partido Socialista por lo que le ha ocurrido a su mentora, yo diría más bien a su guaripola, a la persona con más, con más raigambre política interna, que es la hija del expresidente Allende, Isabel Allende, que fue finalmente sacada de su puesto por el Tribunal Constitucional, sobre todo porque eso todavía trae ronchas de una situación que muchos creen que fue premeditada justamente para causarle este daño al Partido Socialista. Y premeditada por el Frente Amplio y particularmente por el presidente Boric, que ojo, el presidente Boric, sabiendo que era inconstitucional que la senadora Allende y la ministra de Defensa, Maya Fernández, nieta de Allende, firmaran ese documento porque tienen prohibición de hacerlo, particularmente la senadora, igual
se obstinó en hacerlo, y creo que eso merece también una mirada más profunda, porque no podemos descartar que también el presidente Boric vaya al Tribunal Constitucional, porque él pasó por encima de la Constitución, una Constitución que ha estado bastante vapuleada y bastante removida y bastante, diría, creativa en orden de este gobierno, particularmente porque se presentaron 2 cambios, no nos olvidemos, que trajo una serie de tensiones al interior del país, de constituciones que buscaban cambiar la que actualmente está, y la que finalmente está parece que fue del respaldo aparentemente de todos los chilenos, que es la Constitución de Pinochet y de Lagos, ¿ya? No hay que olvidarse de eso. Entonces, cuando uno examina estas situaciones, y más allá de traerle la bajada del diario y cómo esto apunta y cómo se cruzan muchas veces estas emocionalidades, ya, yo diría que estas sensibilidades en la dermis política, la verdad que, para serle bien franco, tenemos que ver que esa cosa con cierta distancia, porque ese es un mundillo que finalmente termina gobernando, ya, de la élite política me refiero, pero es un mundillo bastante venido a menos, sobre todo porque así lo explicitan todas las encuestas públicas respecto a que hoy día no hay mucha confianza en los temas de la democracia en Chile particularmente. Y eso claramente es culpa de las élites y de los partidos políticos, que creen, ya, que porque tienen algunos pingos ahí corriendo, ya, o algunas pingas, en general creen que esto, lo solucionan ellos, y a la luz de los hechos y de los acontecimientos, esto no lo solucionan. Y es más, el progresismo se ve tremendamente afectado por un tema histórico. Yo creo que aquí, distinguidos auditores y televidentes, hay algo que normalmente no se dice, ya, y que, bueno, entre los miles de personas que nos escuchan, algunos de ellos nos han dicho: oye, explícanos mejor esto. Y se los digo. ¿De qué se trata? El presidente Allende, que obviamente fue constitucionalmente elegido, no ganó en las urnas. El presidente Allende no alcanzó el 50 más 1% de los votos en los años 70. El presidente Allende solo tuvo un 36% de los votos, 33,6% de los votos. Por lo tanto, el presidente no fue electo, ¿ya?, por la comunidad, por la ciudadanía. Acá estaban corriendo por fuera una Alessandri, una derecha, estaba corriendo un Tomic por la centro izquierda, que es la democracia cristiana, y no obtuvo mayoría. Por lo tanto, el presidente no fue electo por el pueblo. Eso tenemos que saberlo una y otra vez, porque se dice y se habla mucho del presidente, ¿ya? Y la verdad es que él fue electo presidente por una circunstancia que no tiene que ver con las urnas, tiene que ver con un acuerdo constitucional que se hizo en los años 70, con una ingenua demócrata cristiana, ¿ya?, que les creyó el tema de las garantías constitucionales. Ya al año ya estaban pasando por encima de las constituciones en un tiempo difícil, lo entendemos, un tiempo de la Guerra Fría. Todavía se creía que el marxismo era solución de algo. Hoy día ya tenemos la certeza que el marxismo no es solución de nada. Pero sin embargo, ahí tenemos al Frente Amplio, y ahí tenemos al Partido Comunista y algunos sectores, incluso el socialismo democrático, ya todavía moviéndole la colita a ideas que no fueron para nada claras. Dicho eso, esto del presidente Allende es un asunto que ha quedado en la memoria colectiva de la ciudadanía, pero muchos jóvenes, particularmente, cuando les converso o en algunas conferencias que me toca dar por ahí, claramente no entienden esto, que el presidente nunca fue presidente, no fue electo por el pueblo, fue electo por una mayoría del Senado que claramente le dio ese poder a cambio de unas garantías constitucionales, como señalaba recién, que Allende no respetó, y por eso se produce finalmente el golpe de Estado. Aquí el socialismo en general, que toma las banderas, o que cree que las banderas del presidente Allende, y junto con ellos la senadora Allende y la nieta de Allende, etcétera, están hoy día en el punto de una casa que, ojo, les voy a contar algo. Estoy investigando un tema que es para ustedes, distinguidos auditores, que esa casa aparentemente, en lo que yo de investigación, no fue nunca de Allende. Esa casa la compró el Estado para los presidentes de la República que ocupó Allende. ¿Se entiende, verdad? Déjeme checar esa información. Hoy día se la doy así como una información en desarrollo, pero lo estoy investigando. Ahora bien, ¿cuánto de esto afecta a la interna?
de la izquierda. ¿Y cuánto de esto va a suponer que hay una, digamos, una concomitancia, que hoy día se empiezan a discernir los vapores de la política? Ya, ahí tenemos a Jara del Partido Comunista, decíamos, tenemos a Winter del Frente Amplio, ahí tenemos a Toá del PPD, ya, y ahí tenemos los otros que son menores, pero ahí está, bueno, Mulete, Mirosevic, Meo y otros más. Y otros que van a ir por fuera, probablemente, como sea Artés, ya, que va a ir de nuevo, probablemente. Pero con un socialismo que debiera, a mi juicio, llevar una candidata propia, ¿ya? Puede ser Paulina Bodanovich, puede ser cualquiera de los expresidentes que tuvo el Partido Socialista, o puede ser para que en el peso el Partido Socialista dobla al PPD, en muchos casos en alcaldes, en concejales, en consejeros regionales y en gobernadores regionales. En consecuencia, el peso político ya del Partido Socialista no lo puede regalar. O sea, sobre todo, a mi juicio, porque tiene que ir a medirse. Porque hoy día no hay ninguna contrapropuesta o alguna cosa generosa de parte de Toá o del PP para que le diga, mira, apóyame, ya a mí, Toá, diga, apóyame a mí y yo le voy a entregar todos estos cupos privilegiados para que ustedes puedan mantenerse en el Congreso. Eso todavía no existe. Por eso que hoy día el tema se complica, sobre todo que, digamos, han salido varios ya, condiciones a la cancha, por ejemplo en Atacama, donde claramente un comunista como Hugo Gutiérrez viene a disputarle la senaturía a una persona importante del socialismo como es Daniela Chiccardini, aquí en Atacama, por ejemplo, y en otros lugares. En consecuencia, cuando uno empieza a mover las piezas de los espacios que hoy día está generando la política en función de lo íntimo de nuestro país, sin tener ninguna conciencia de lo que está pasando afuera, que es extremadamente delicado, ¿ya? Claramente tenemos que ver hoy día cuál va a ser el discurso de aquellos que, sabiendo lo que pasa afuera, empiezan a sintonizar con lo que hay afuera. Porque estamos en un país claramente en bancarrota. Tenemos un país en que no crece. Tenemos un país en que los permisólogos finalmente lo que hacen es seguir, paralizando inversiones. Ya hoy día hay más de 8.000 millones de dólares esperando que los ministros de este gobierno avalen lo que está ocurriendo en temas de mejoramiento en distintas instancias de avance de proyectos que son importantes y ahí están detenidos. Aparentemente no les importa, ¿ya? Y vienen hoy día con una mecánica y hablar un poco del desarrollo, de lo que pretenden, cuando en la íntima todos sabemos, ¿ya?, que en general el progresismo, particularmente el más ultra, ya no les gusta mucho el tema de las empresas privadas. Quisieran que todo lo manejara el Estado y que tiene todavía esa premisa torpe de un marxismo que ya sucumbió ya hace varias décadas y sobre todo que hoy día sigue, como le digo yo, presente en las estructuras políticas y del contenido político de algunos candidatos a presidente de la República que tiene el progresismo hoy día. Ahora bien, al frente ya no lo hacen nada de peor, ¿ya? Hoy día, a propósito de una encuesta que tiene pocas horas, Matei mantiene un punto bien importante. Va a ser difícil que la desbanquen a Matei, salvo en política pueden pasar muchas cosas rápidamente, y no sabemos finalmente, o más que no sabemos, tengo yo más bien la impresión de que estos que están al frente, ya, que son de derecha o que se dicen de derecha o de centro derecha, etcétera, igual están peleando por las mezquindades del poder y probablemente lleven dos listas parlamentarias, que es yo diría que es el resumen, ¿ya?, de la estupidez de cuando uno sabe que tiene un 30% de respaldo en el gobierno actual, donde todas las condiciones están para ganar el próximo gobierno. De hecho, hay muchos, dirigentes de esta serie política, particularmente de izquierda, que ya dan por ganadora a Matei. Falta mucho tiempo, no hay que acelerarse mucho en eso, pero todo indica que Matei va a ser la próxima presidenta. Pero si no tiene Congreso, va a ser lo mismo. Y en las izquierdas, si no se soluciona esto de esta afrenta que le han hecho a Allende, a Isabel Allende, y no se corrigen estas cosas, particular primero con Toá y después con el Frente Amplio y el Partido Comunista,
probablemente, aunque yo lo veo lo veo más lejano, vayan también en 2 listas separadas para pesarse. Porque aquí necesitan pesarse, por eso es que está Jara en el camino, para saber si Jara, con su buena onda y con su cosa grata, ya, o ingrata que pueda tener, levante mucho voto y le diga finalmente al Partido Comunista que tiene más respaldo que el Frente Amplio, o que o que el propio socialismo democrático. Lo mismo podría pasar con el Frente Amplio, ya, que lleva un Winter, claro, ahí ha ganado un poco de experiencia, o sea, algo de candidato presidencial, digamos una vez más, del partido del progresismo que más militantes tiene. Tiene más militantes que el Partido Comunista y más militantes que el Partido Socialista, el Frente Amplio. Así que de eso hay que esperar a las condiciones. Y lo otro, que a pesar de que Kaiser en las derechas es el partido que tiene más militantes, más que republicanos y más que todo Renovación Nacional y la UDI, claramente también dice, bueno, ¿y qué pasa con las encuestas con Kaiser? Ya, o sea, se levantó un poquito y ahora empieza a bajar y parece que finalmente va a poder estar en la papeleta, pero no sabemos si finalmente tiene alguna opción de ganar. El punto está, en ambos casos, distinguidos auditores y televidentes, saber cómo van a ir preparados las listas parlamentarias, ¿ya? A la luz que en noviembre, estamos recién en abril, en noviembre, toda la debacle externa ya habrá pasado ya su cuenta. Porque si usted quiere ir a comprar un auto, dependiendo de dónde sea el auto, obviamente ya le va a costar más caro. Los celulares de primera gama, ya todos están más, todos. Ya, y todas las cosas de importancia ya no las va a poder comprar. A menos que quiera pagar de más por el tema el tema de lo que significan estas sensibilidades que ha puesto, Trump sobre la mesa. Un tema, distinguidos auditores y televidentes, que finalmente empieza como a acarrear circunstancias, ¿no es cierto? Empieza a ver qué pasa con un caso y con el otro. La chimuchina interna, ¿ya?, de un país que no se quiere dar la oportunidad de crecer, ya es una cosa menor, claramente, dentro del contexto mundial. Pero es la chimuchina que tenemos y es nuestra chimuchina. ¿Ya? Y si no, nuestra chimuchina es lo que tendremos que creer, es lo que tendremos que esperar, porque los partidos políticos, así por obra y gracia del Espíritu Santo, no van a cambiar y van a decretar llevar candidatos de real peso, de personas que se sepan en su número de teléfono y el carnet de identidad de memoria. Aquí lo digo esto para que parece jocoso, pero en algunos casos la ignorancia que ronda en el mundo de la política es patente. O sea, no podríamos tener un Congreso intelectualmente más malo que el que tenemos. Y esto es con los de allá y con los de acá. Obviamente, personas esos que llegaron con un 1%, ¿ya?, y que parece ser que con 1% van a poder seguir siendo candidatos o parlamentarios. Y que después venden sus votos con temas muy interesantes. Con un Parisi que de nuevo viene a la palestra, que ya probó que podía tener 6 diputados, no tiene ninguno, ya, pero a que le interesa con esto. Y un Harold McNichols que nadie sabe cómo viene esa parada. Pero si mañana Harold McNichols tuviera el apoyo de Bielsa, ya, en la chimuchina interna, ya, les cuento lo que va a pasar, pues. Sobre todo por el desprecio de la clase política que existe hoy día en más de la mitad de los chilenos. Capaz que McNichols sea el presidente de la República. ¿Y por qué no? ¿Cuál podría ser la diferencia con los que están hoy día? O sea, que hay una intelectualidad muy distinta. O sea, aquí, distinguidos auditores, este horno está para bollo. Y claramente, esta chimuchina interna, ya de los partidos que congregan la atención, una atención que uno les da, porque claro, están en la parte de la democracia. Pero ¿quién le dice a usted que eso no podría ocurrir a la luz de lo que está pasando hoy día? ¿Ya? Y finalmente, o se está peleando un cupo de, no sé, de ministro del deporte del próximo gobierno, ya, sea de la Matei o sea, no sé, tal vez de la Jara. ¿Quién dice eso acaso? De que esto no podría eventualmente pasar a la luz de todos los antecedentes que existen acá. Un tema, yo diría que hay mucho paño que cortar, y de repente cuando uno expresa alguna opinión como la que yo señalo acá con ustedes, distinguidos auditores y televidentes, claramente tenemos que entender que esta chimuchina interna hay que explicarla siempre, ¿ya? No estamos hablando de próceres del conocimiento, de la intelectualidad y de la capacidad, digamos, cultural.
Estamos hablando de gente en general mediocre, salvo honrosas excepciones. Pero eso es lo que es, pues. Ahora, no les gusta que le digan esto, Aldo, tú, ¿cuántas veces lo has visto? ¿Ya? No les gusta que le digan que son mediocres, pero son mediocres. Pero son mediocres. ¿Qué le van a hacer? ¿Que van a cambiar algo? ¿Ya? ¿Y por qué son mediocres? Porque los partidos políticos, en su gran generalidad, salvo honrosas excepciones, están constituidos por mediocres. Claramente. No tienen idea y no tienen visión, no tienen alternativa, no tienen mirada de Estado. ¿Ya? Ven la chimuchina interna, si acaso hará la peguita a la diputada si acaso va o no a hablar con la alcaldesa, si la alcaldesa le va a permitir o no tener financiar o darle alguna posibilidad a algún empresario chino, un hombre de inteligencia chino más que empresario, y esas cositas allá y acá, pues. No sabemos si finalmente van a desaforar o no a la guaripola de los robos del Estado, como fue la Catalina Pérez allá en Antofagasta. ¿Ya? Porque si la desaforan esta semana, ella va a ir detenida, va a estar presa. ¿Cuánto va a afectar eso, creo yo? ¿Cuánto va a afectar eso la credibilidad del Frente Amplio? Y los periodistas, en programas matinales de los fines de semana, los domingos, no les preguntan dónde está la plata. O sea, si ayer entrevistaron a un Winter, en las dos partes se oye a señor Winter, ¿dónde está la plata del Frente Amplio? ¿Por qué no las devuelve? ¿Que acaso no es una pregunta obvia esa? ¿No es cierto? Claro que es obvia, pues. Y a los de la derecha, exactamente lo mismo, pues. O sea, porque también no nos olvidemos que también metieron las manos algunos de ellos. Algunos que ya están detenidos y algunos que ya están desaforados. Ya el diputado por Concepción, ahí después ya se ve, pero hay uno allá por el sur que está también en la misma. Parece que es Rivera Bello. Ahora, eso es lo que a usted le compete, distinguido auditor y televidente. Eso es lo que usted obtiene al ver y al escuchar este programa. Una visión distinta. No comulgamos con ruedas de carreta, el que nos dicen que allá está lo elegante, que está lo mejor y que está lo más granado de la ciudadanía en la cuestión política. No. Esta chimuchina, ¿ya?, es parte de lo que podemos tener. Eso es lo que somos. Eso es lo que tenemos. Un país que quiebra. Un país que ya no tiene, digamos, argumentos, digamos, para poder protegiendo. Y en el éter, ¿ya?, en la respiración del aire que tenemos, una influencia brutal de un ideologismo que ha llegado para quedarse, porque claro, hoy día a muchos les conviene y quieren trabajar en el Estado porque ahí no pasa nada. Si no trabaja, no importa, le pagan igual. Si llega tarde, también da lo mismo. Si quiere tener permisólogos que detengan, chanten y contengan todo lo que son inversiones internacionales importantes para nosotros, no importa, total ganan igual. Y muy buena plata, millones incluso mensuales. Esto, finalmente, distinguidos auditores, y con esto terminamos hoy día, creo que claramente, distinguidos auditores, nos debe llevar a nosotros una reflexión mejor, ya, de más alta. Uno siempre tiene que aspirar a mejor. Es probable que la chimuchina que tenemos hoy día en nuestros espacios políticos sea la chimuchina que nos merecemos. Porque tampoco nosotros los electores hemos sido capaces de discernir qué es lo que conviene y qué es lo que no conviene. Aquí empezaron ya a cantar las sirenas, empezaron a cantar estas canciones que le cantaban para encantar a la culebra, ya, y empezaron los fuegos artificiales ofreciendo y algunos diciéndose, por ejemplo, que estamos en el mejor de los mundos. Yo les digo, distinguidos auditores y televidentes, con su permiso, a esos estúpidos y a esas estúpidas que llegaron al poder por obra y gracia de partidos políticos de todos los sectores, que no tuvieron la mínima ocurrencia de ver personas capaces, reitero, salvo honrosas excepciones, es culpa nuestra. Es culpa de nosotros los electores que finalmente elegimos lo de la chimuchina. Eso que le causó gracia, que le causó encanto y que le causó simpatía. Pero a la hora de poner los antecedentes sobre la mesa para saber cómo disminuimos la pobreza o cómo mejoramos en general nuestro país, están muy, pero muy lejos de tener, al menos para mí, desde mi perspectiva, esa visión, salvo, por suerte, algunos poquitos contados con los dedos de una mano, para saber que todavía hay alguna esperanza que esto podría recuperarse también con el apoyo, la visión y la determinación de nosotros los electores, que lo que tenemos es lo que elegimos. Alto. Muy bien, don Percival. Dos cosas antes de terminar su comentario, dos cosas que usted preguntó antes de comenzar este espacio de Razones de Estado. Primero, Janet Jara ya oficializó su renuncia mientras estábamos en pleno comentario, uno. Correspondía. Y dos,
tenemos 301 candidatos hasta este momento a la presidencia de la República de Chile y subiendo. 301 candidatos que se han sido inscritos en el CERVEL, el Servicio Electoral, para que entendamos hasta cómo se festinó, ¿ya? Y cómo se creyó, lo que significó finalmente lo que hemos señalado acá con mucha crudeza, de cómo se prostituyó nuestro sistema político, Aldo. Exactamente, don Percival. Muy bien, pues vamos poniendo punto final entonces a esta edición de Razones de Estado para este inicio de semana para todos nuestros queridos amigos en la sintonía de Madero FM, en la radio y en la televisión. Agradecemos a don Percival Madero, doctor en comunicaciones y cientista político, que ha estado con nosotros en esta mañana. Nosotros los invitamos para que sigan en la sintonía de la Fuerza del Norte. Gracias.